de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este tercer domingo del mes de octubre, que además en Argentina es el día en que se celebra el Día de las Madres, aunque también, y creo que mayoritariamente se está prefiriendo decir el Día de la Familia. A todas las madres, muy feliz día. Y a las familias, por supuesto, también el mejor y más profundo deseo de gracia, amor y prosperidad de Dios para sus vidas. Particularmente quiero tocar un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento que tiene que ver con el concepto de familia. Y este pasaje es un pasaje muy tradicional que está en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, los versículos 5 al 9. Allí el Señor le dice a su pueblo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como una señal. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Este pasaje tan fundamental y tradicional, como dije, para el pueblo de Dios, lo es precisamente porque es un llamado especial de parte de Dios a la familia,
particularmente a los líderes, a la cabeza de la familia, a los padres y madres. Y la indicación de Dios, en realidad este pasaje comienza diciendo, oye, un llamado de atención, presta atención, escucha bien lo que voy a decirte, porque lo que voy a decirte de parte de Dios, lo que Dios va a decir, es algo fundamental, importante, básico y necesario de prestar mucha atención. Y comienza en ese consejo de Dios diciendo acerca del amor a Dios con todo el corazón y con toda la alma y con todas las fuerzas, pero luego indica la necesidad de que estas palabras, esta guía espiritual que Dios le da a su pueblo a través de las familias, sea guardada en su corazón. Y guardar en el corazón implica no solo el hecho de recordarlas o aprenderlas de memoria, sino atesorarlas, amarlas, considerarlas de tal valor y de tal importancia que uno se esfuerce en llevarlas a cabo, en cumplirlas, en ponerlas en práctica. El contexto, insisto, es el contexto de una familia, porque inmediatamente en el versículo 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Cuando una madre y un padre están muy atentos y intencionalmente ocupados en transmitir principios de valor a sus hijos, una de las cosas que tienen que hacer constantemente es repetir esos principios y esos valores. Y no solo repetirlos como una mera técnica de bajar una línea, sino como una demostración de la convicción moral y espiritual de lo que uno realmente cree. Entonces, cuando uno va a inculcarle a sus hijos alguna verdad, es porque primeramente la cree y está comprometida con ella. Dice, háblales de ellas. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Da una idea de la constancia de esta intención. La constancia de hablar de estas verdades importantes, de estos principios, de estos valores. Cuando uno está en casa, a veces uno no está en casa y comparte mucho tiempo el ambiente, pero no comparte una conversación de valor, una conversación de importancia. Y generalmente es en los momentos de estar sentados alrededor de la mesa, aunque lamentablemente en estos tiempos esa oportunidad de conversar alrededor de la mesa se pierde muchas veces a causa del televisor encendido. Y lo que está diciendo es, aprovechen cada oportunidad que tengan, o búsquenla, o procúrenla para hablar en casa, y cuando estén viajando, y a la hora de acostarse, y a la hora de levantarse. Como que no debería haber un momento en la vida de la familia en la que los responsables espirituales de la familia, los padres, madre y padre, padre y madre, se descuiden de inculcar estos valores tan profundos y tan importantes. Va a pasar el tiempo, va a llegar el momento en que esos niños que tanta atención y admiración tienen por sus padres la vayan perdiendo porque otras cosas van captando su atención, otras cosas los van deslumbrando, y donde ya no quieran escuchar a sus padres o ya les parezcan anticuados o fuera de lugar o prefieran otras voces. Por lo tanto, ese tiempo de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, aunque cuando en una familia se cultiva esta cultura, esta costumbre de conversar cosas importantes, aunque pase el tiempo, generalmente esto no se pierde. Hablemos, no perdamos oportunidad. Pero dice además, átalas a tus manos como una señal y llévalas en tu frente como una marca. De modo que las manos es la referencia a nuestras acciones, a nuestros actos, a nuestra conducta.
La frente, una referencia a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones, quizás hasta lo más profundo del corazón, pasa por nuestra mente. Dice, átalas, llévalas allí, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Que quede un registro de lo que es valioso, de lo que es importante, de lo que vale la pena. No importa que el mundo a nuestro alrededor predique lo contrario. No importa que el mundo a nuestro alrededor denoste los principios y los valores y se burle y se ríe de ellos como cosas sin sentido. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, que creemos que en ella hay verdad y vida, tenemos la responsabilidad como familia de recordar la importancia y el valor de la familia, no un solo día al año, sino cada día y muchos momentos de cada día. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, quiero orar por las madres, quiero orar por los hijos, para que la bendición de Dios se derrame en abundancia sobre cada uno de nosotros. Oramos. Amado Señor, gracias porque en esta mañana el almanaque nos invita a recordar y celebrar el Día de las Madres y el Día de las Familias. Pero mucho más importante para nosotros es que tu palabra nos invita a recordar el valor y la importancia que tiene la familia y los principios espirituales que nos has enseñado para ponerlos en práctica, para recordarlos, para llevarlos como un estandarte cada día delante de nosotros. Señor, yo quiero orar en esta mañana por cada familia que hoy está presenciando esta reunión. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada madre, a cada padre, con su responsabilidad tan importante y tan alta de enseñar, de transmitir, de vivir, de inculcar, de consolidar estos principios espirituales en la vida de sus familias. Te pido por ellos que les des sabiduría, que les des autoridad, que les des constancia. Y por esos hijos, no importa la edad que tengas, si son recién nacidos, niños, párvulos, adolescentes, jóvenes mayores, que cada uno de ellos, Señor, pueda conocerte, conocer tu palabra, conocer tu verdad y amarla y atesorarla para su vida. Te pido, Señor, tu bendición más rica sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor y luego continuemos con el culto. Ciego, hoy veo yo
Quiero comenzar este mensaje en esta mañana con un versículo muy breve que está en la tercera carta de Juan, una de las cartas más breves, más cortas del Nuevo Testamento. Es el versículo 2, la tercera carta de Juan tiene un solo capítulo. El versículo 2 que arranca diciendo: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo voy a leer nuevamente de la versión internacional. Dice: Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. La verdad que me parece un saludo hermoso, realmente conmovedor. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Me parece un saludo tan apropiado para este tiempo. Por supuesto que es un saludo apropiado para cualquier momento, para cualquier tiempo, pero cuánto más para estos tiempos que estamos viviendo, donde la salud se ha convertido en algo tan importante y necesario de cuidar y de atender, evitando que la enfermedad de la pandemia nos afecte, pero también la necesidad de ser prosperados. El concepto de prosperidad es un concepto sencillo de comprender. La necesidad de que uno pueda desarrollarse y crecer en el emprendimiento de la vida, pero también en los emprendimientos comerciales, en los emprendimientos intelectuales. ¿En cuántas cosas y de cuántas maneras deseas o necesitas ser prosperado, prosperada? Yo creo que todos lo deseamos y todos lo necesitamos, y que alguien con tanto amor, con tanto afecto, nos dirija unas palabras semejantes, abriendo su corazón y deseando que seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma o como prosperamos espiritualmente. Realmente nos anima, nos desafía, nos llena de entusiasmo. Y quiero decirte que es mi deseo para tu vida. Deseo que seas prosperado, prosperada y que tengas salud. Y quiero hablar precisamente acerca de esta necesidad de prosperidad, donde anhelamos como individuos, como personas, como cristianos, como nación o como planeta, la prosperidad que tan esquiva parece y que tan difícil de concretarse resulta. En el concierto mundial, escuchando las consecuencias de la pandemia, no solo a nivel salud, sino también a nivel laboral, a nivel económico, uno realmente puede angustiarse y afligirse al prestar atención a tantas informaciones que nos llegan, donde parecería que no hay quien haya encontrado la punta del ovillo para enrollar bien el carretel, donde había países que habían llegado a cierto nivel de estabilidad en cuanto a la enfermedad y ahora han rebrotado, países que habían llegado a cierto nivel de equilibrio económico o financiero y ahora otra vez viene la desazón y la confusión, ni que hablar de países como Argentina o los países latinoamericanos. Y tantas cosas que circunstancias como esta facilitan para que se enrarezca el ambiente. Si algo necesitamos es ser prosperados. Y no solo en el nivel económico,
o material, sino principalmente en el nivel espiritual, porque si prosperamos espiritualmente, las demás cosas se van a ir acomodando, porque Dios, que está en control, que es el soberano, pone todas las cosas bajo su señorío, bajo su autoridad. Él permite ordenar todas las cosas, pero necesitamos supeditar todas las cosas a la soberanía, a la autoridad, al señorío, a la grandeza de nuestro Dios y nuestro Señor. Necesitamos ser prosperados. Y necesitamos ser prosperados no meramente desde la capacidad intelectual o capacidad humana, necesitamos ser prosperados desde la capacidad divina, desde la voluntad de Dios. Y quiero compartir 3 versículos, solo 3 versículos. Los 3 están en el libro de Segunda Crónicas y los 3 hablan de 3 reyes diferentes. Cada versículo habla de un rey diferente. Y quiero basarme uno por uno en una breve reflexión de cada uno para que veamos de qué manera y por qué razones Dios prosperó sus vidas. El primero de estos versículos está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. El versículo es 5, pero en realidad quiero leer los primeros 5 versículos para que podamos entender el concepto. Dice Segunda de Crónicas 26, del 1 al 5, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Uzías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén, y Uzías, dice el versículo 4, hizo lo que agrada al Señor, hizo lo recto delante del Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Aquí tenemos la primera historia. Los reyes en aquella época tenían estas particularidades de ser muy jóvenes cuando comienzan su reinado, algunos de 8 años, otros de 6, y vivir poco tiempo. Y la razón por la cual eran tan jóvenes al comenzar un reinado era porque su padre moría siendo joven. Y la razón por la cual ellos morían jóvenes es porque es lo que pasaba cuando los reyes iban a la guerra y se enfrentaban al enemigo. Aquí estamos ante la historia de este jovencito, 16 años. Imaginémonos en esta época un joven de 16 años teniendo que asumir la responsabilidad del reino de una nación. Y por supuesto, por más que las épocas sean tan distintas a las actuales y uno pueda pensar que la madurez en aquella época se conseguía con anterioridad y que el hijo de un rey seguramente y posiblemente fuera así, estaba muy bien instruido y preparado y capacitado no solo para la guerra en las artes marciales, sino también para el liderazgo. Aquí es claro porque se menciona específicamente y por una razón muy particular el nombre de su madre y el nombre de quien lo instruía, de quien lo orientaba o lo guiaba, porque esto era lo común y necesario. Una madre que hacía muchas veces de regente, que le guiaba o le asesoraba o le insinuaba, y un instructor que también le daba una capacidad de comprensión política, socioeconómica, además de los consejeros habituales que solían
abundar en las cortes. Pero lo importante que es de destacar en esta reflexión es que Uzías, con 16 años, además del consejo o la regencia de su madre y de la orientación de Zacarías, prestó mucha atención a la vida de su padre. Entendió que había cosas en la vida de su padre que estaban bien hechas y las imitó. Pero luego, aquí hay un concepto, es que él puso el foco de la importancia o del valor del desarrollo de su reinado en la búsqueda personal de Dios. Porque dice, mientras Uzías buscó a Dios, Dios lo prosperó. Dios le dio prosperidad. Cada uno de nosotros tiene una experiencia particular y cada uno de nosotros podemos, y seguramente lo hacemos, observamos directa o indirectamente la vida de nuestros padres, la vida de algunas personas que nos hayan inspirado o nos hayan marcado por alguna razón, y prestando atención a esas vidas, tratamos de dilucidar y de silvanar qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal, qué cosas fueron importantes, qué cosas le dieron resultados y cuáles no. Y de esta manera vamos también nosotros sacando conclusiones y tratando de ir definiendo nuestro estilo, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de conducta cotidiana. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de hacer amigos o rechazarlos. Y lo que destaca este pasaje, y insisto en que quiero remarcar precisamente ese punto, es que Uzías tomó la decisión de enfocar su vida en la voluntad y en el propósito de Dios para su vida. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Podría haberse quedado lo más tranquilo y confiado en su experiencia, en el modelo de su padre, en la habilidad natural que pudiera tener, en la regencia de su madre o en el consejo de su consejero Zacarías. Pero además de todo eso, Uzías tomó una decisión espiritual que fue trascendente para su vida. Y esa decisión espiritual fue: quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer lo que agrade a Dios. Y lo mismo que hizo Uzías, y que marcó la diferencia. Aquello que hizo Uzías, que determinó su prosperidad, es lo que vos y yo podemos determinar para nuestra vida. No importa el nivel de conocimiento, de estudios, de capacidad, de experiencia que cada uno de nosotros tengamos, ninguna de esas cosas por sí solas son suficientes para darnos prosperidad. Pero hay una que sí lo es, y coincidentemente es la misma que eligió Uzías. Si decidimos que nuestra vida esté marcada por los principios morales y espirituales que Dios ha dejado claramente establecidos y registrados en las Escrituras para que las conozcamos, para que nos instruyamos, para que corrijamos nuestros errores, para que orientemos nuestra vida, si somos capaces de ser sumisos al señorío de Dios y enfocar nuestra vida en Él, la misma conclusión que este pasaje dice de Uzías, lo dirá nuestra experiencia en cada uno de nuestros casos. Mientras busquemos a Dios, Dios nos prosperará. El saludo de Juan, con el que comenzamos esta prédica, es: querido hermano, amado mío, deseo que tu alma
prospere, que tu vida prospere. Y ese deseo es el deseo más profundo del corazón de alguien que ama con todas las fuerzas y con todo el entendimiento. Pero alguien que sabe y que conoce que esa prosperidad solo es posible cuando Dios está en la experiencia personal de esa persona. Así como prospera tu alma. Hay un segundo pasaje que quiero compartir también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 31, versículos 20 y 21. Allí este pasaje nos está hablando de otro rey, el rey es Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20 y 21. Y dice, eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. La versión Reina Valera termina este mismo versículo diciendo, y fue prosperado. Tuvo éxito, fue prosperado. Dice, en todo cuanto emprendió, en todo en cuanto tomó decisión de actuar, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Aquí encontramos a una persona con 3 características esenciales que debemos adquirir si queremos ver desarrollado delante de nuestros ojos algo diferente a lo común y cotidiano. Necesitamos, en primer lugar, ser emprendedores, ser personas que tengamos iniciativa en hacer algo nuevo, algo que glorifique el nombre de Dios. Cuando hablamos de hacer algo nuevo, no necesariamente estamos pensando en inventar algo que nunca se haya hecho, porque ya mismo Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. De pronto no podemos inventar algo que no se haya hecho ya, pero algo nuevo en mi vida, algo nuevo en mi experiencia, algo novedoso para mí, en lo cual Dios pueda tomar preponderancia y poder fluir a través de mi vida. Quizá esto que suena tan ambiguo y tan abstracto se puede concretar cuando uno piensa en preguntarse delante de Dios o preguntarle a Dios en oración, Señor, ¿qué puedo hacer con mi vida que te glorifique? ¿Qué puedo hacer con mi vida que te dé la gloria y la honra a vos? Esto de qué puedo hacer con mi vida, si uno termina la frase o la pregunta allí, puede tener una variedad tan vasta y abstracta de respuestas. Señor, ¿qué puedo hacer con mi vida? Tantas cosas podemos hacer con nuestra vida, tantas cosas. Cosas buenas, cosas maravillosas, cosas mediocres, cosas malas y pésimas. Pero la pregunta completa su significado cuando lo incluimos a Dios. Señor, ¿qué puedo hacer con mi vida que te glorifique? Hago mi trabajo todos los días. ¿Qué puedo hacer de diferente en mi trabajo todos los días para que tu nombre sea glorificado? Estudio, voy al colegio, estoy en casa, soy un hijo, soy un hermano, soy un padre, una madre, hago la tarea de todos los días. ¿Qué puedo hacer de novedoso, de diferente para que tu nombre sea glorificado? Y que tu nombre sea glorificado implica glorificado por mí, glorificado por mi entorno más cercano, glorificado por quienes me ven y hasta por quienes no sé que me ven, pero de alguna manera sabrán y conocerán de mí. Señor, ¿qué puedo hacer con mi vida? Ser un emprendedor no necesariamente es
pensar en hacer grandes proyectos que asombren y deslumbren. Quizá el proyecto más sencillo, el más pequeño, tiene que ver con mi propia vida personal, con mis pensamientos, con mis intenciones, con mis deseos, con mis debilidades, con mis luchas, y decir, Señor, ¿qué puedo hacer con mi vida que te glorifique? Cuando aprendo a ir entregándole las áreas de mi vida, las fortalezas y las debilidades a Dios para que Él pueda trabajar en mí e ir transformando mi vida, el nombre de Dios será glorificado, sea yo consciente o no de ello. Pero cuando tomo la iniciativa de darle lugar a Dios en mi vida, cada día, y uno dice, pero mi vida es común y corriente, mi vida pasa desapercibida para la gran mayoría de las personas, soy una persona que todos los días casi ni sale de casa, hago esto, hago lo otro. Señor, ¿de qué manera eso insignificante, ínfimo, casi desapercibido, puede glorificar tu nombre? No nos quepa la menor duda que si emprendemos el concepto de glorificar a Dios con nuestra vida, Dios nos va a dar la oportunidad y la ocasión. Y nos sorprenderemos cuando veamos las consecuencias de la gloria que Dios tiene a través de nosotros, si le damos lugar, por supuesto. Lo primero decía es ser emprendedores, lo segundo es ser buscadores de Dios. Para que realmente estos emprendimientos, por más insignificantes o pequeños que sean, glorifiquen a Dios, tiene que haber una intencionalidad y una decisión básica de parte nuestra de buscar a Dios. Algo ya dijimos hablando de Usías, ¿no? En cuanto buscó a Dios en todo lo que hizo, Dios lo prosperó. Ser buscadores de Dios. Y dice que Ezequías, todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios. Y fue prosperado. El mandamiento de buscar a Dios. Hay un mandamiento muy básico y muy claro y muy contundente en la Biblia que dice que si nosotros que invocamos su nombre le buscamos sinceramente, deseamos encontrarle, deseamos ver su rostro, Él va a prosperar nuestra vida. Si nosotros que nos llenamos la boca hablando de Dios o mencionando a Dios o alabando a Dios o cantando o celebrando o congregándonos cuando podíamos o cuando podamos, en realidad no estamos buscando a Dios de todo corazón. Es mera religiosidad que también carece de valor y también se nota y que no le da la gloria a Dios. Pero cuando buscamos a Dios, y no importa si esa búsqueda de Dios se desarrolla en la intimidad de mi relación personal con Él. No es que la búsqueda de Dios tiene que ser algo que otros vean para que Él sea glorificado. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, en la intimidad, en la profundidad de nuestra relación personal con Él, nuestra vida es transformada, nuestra vida cambia. Seguramente nuestro rostro es diferente porque tendrá un brillo especial. Nuestra conversación, nuestras palabras, nuestro relacionamiento con otros es diferente. Y nosotros no nos damos cuenta, no nos daremos cuenta, pero paulatinamente esa búsqueda de Dios va produciendo cambios en nuestra vida que glorifican su nombre. Y lo tercero que dice este pasaje acerca de Ezequías es, y que nos desafía, ¿no? Es la necesidad de entregarnos a la tarea con todo nuestro ser. Hacerlo de corazón, hacerlo porque le amamos, hacerlo porque entendemos que esto es lo que nos bendice, que esto es lo que nos conviene. Al fin y al cabo, Dios muchas veces nos desafía a buscar nuestra conveniencia con la promesa de su bendición y de su prosperidad. Y uno dice, no, pero si yo busco mi conveniencia es egoísmo o es egocentrismo. Dios nos invita, porque Él nos ha llamado a ser bendecidos,
Y Él nos invita a acercarnos a Él con confianza, a creer en Él, a descansar en Él, a buscarle a Él, porque Él mismo ha prometido su bendición y su prosperidad si lo hacemos. Entonces está provocando nuestro deseo de ser prosperados, y es lo que tenemos que hacer, emprender cosas para Dios. Y el tercer y último ejemplo que quiero compartir con ustedes también en el libro de Segunda Crónicas está en el capítulo 25. Aquí son varios versículos, pero voy a ir salteando. Voy a leer el versículo 1, comienza diciendo en la versión Nueva Internacional que Amasías, este es el nombre de este rey, Amasías tenía 25 años. Este ya no era tan adolescente, ya con 25 años era un joven bien preparado. Y en el versículo 6 en adelante empieza a compartir que Amasías, bueno, su padre no había hecho todas las cosas muy bien, y lo que él tiene que hacer cuando asume el reinado es poner muchas cosas en orden. Tiene que poner en orden las cuestiones palaciegas, tiene que matar a algunos enemigos, tiene que ordenar el ejército y tiene que enfrentarse a otros enemigos. Ahora, en su experiencia o inexperiencia, al saber que tenía que enfrentar a un enemigo muy poderoso, él decide contratar a un ejército de Israel, un ejército muy numeroso. El versículo 6 dice que por la suma de 3.300 kilos de plata contrató a 100.000 guerreros valientes de Israel. 3.300 kilos de plata, 3 toneladas, casi 3 toneladas y media de plata. Yo no puedo imaginarme siquiera el bulto que eso significa. Pero dice que tomó la decisión de hacer una inversión económica muy grande, muy grande. 3 toneladas y media casi de plata para contratar a 100.000 soldados del pueblo de Israel para que vinieran a asistirlo, a acompañarlo como ejército para vencer a su enemigo. Pero aquí aparece un profeta, dice que un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: Su Majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos efraimitas. Si usted va con ellos, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente, porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. Aquí aparece un profeta, no se menciona quién es. Evidentemente sería un profeta reconocido por el rey Amasías, porque si no, como eran las costumbres en aquel entonces, si aparecía alguien sin autoridad a decir semejante cosa, le hubieran cortado la cabeza de una. Pero aquí aparece ese profeta y habla con autoridad y con mucho respeto al rey. Y le hace una advertencia y le dice: no vayas con ese ejército. No vayas con ese ejército porque Dios no está aprobando a esa gente. Dios no aprueba a ese ejército. Dios no aprueba a la descendencia de los efraimitas. No está con ellos, y si vas con ellos, por más que tus fuerzas militares, tu ejército sumado al de ellos sea muy poderoso, vas a terminar derrotado. Evidentemente, Amasías presta atención y está siendo convencido de renunciar. Pero la pregunta que surge inmediatamente en la cabeza de Amasías no es si podremos vencer al enemigo sin el apoyo del ejército israelita. La pregunta que le preocupaba, o la cuestión que le preocupaba, era una cuestión más material, económica. Dice: ¿y qué va a pasar con las 3 toneladas y media de plata que le di? Parece bastante lógica la preocupación, ¿no? Porque no era poco dinero y posiblemente hasta se hubiera endeudado para llegar
a semejante compromiso? Pero es interesante escuchar la respuesta de este profeta. En el versículo 9 dice: Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿qué va a pasar con los 3.300 kilos de plata que le pagué al ejército de Israel? Y la respuesta fue: el Señor puede darle a usted mucho más que eso, respondió el profeta. Y esta es la frase con la que quiero cerrar este tercer ejemplo. Porque las mismas palabras del profeta al rey Amasías son las palabras de Dios para tu vida y para la mía. Allí, cuando nos encontramos frente a una encrucijada, frente a una situación en la que no sabemos cómo manejar las circunstancias, en las que quizás hemos invertido mucho de nuestro tiempo, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento o de nuestro dinero. Y nos vamos dando cuenta por revelación y guía del Señor que no hemos hecho bien en ese proceso y que tenemos que renunciar a algunas de las cosas que nos hemos comprometido. Nuestra preocupación suele ser más bien de índole material, económica. Pero la palabra de Dios para Amasías, de parte del profeta, son las mismas palabras de Dios para tu vida y para la mía. Precisamente eso es: Dios puede darte mucho más que esto. Dios puede darte mucho más que esto. ¿En qué estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿Dónde está la fortaleza de tu vida? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que pone carne por su brazo. Maldito el hombre que deja de confiar en el poder, la autoridad, la soberanía de Dios para confiar en términos humanos o materiales. Pero tan acostumbrados estamos en la cultura materialista en la que nos desarrollamos, que creemos que el poder económico, los contactos humanos, las habilidades particulares, las relaciones personales son un capital ineludible. Y esas cosas pueden ser de mucho valor en muchos momentos y Dios puede bendecirlas y prosperarlas, pero hay algo en lo que y con lo que Dios no tranza. Cuando está en juego la gloria, la honra de Dios y Dios debe ser glorificado, no nos aferremos a ninguna otra cosa. Y no nos preocupemos, ni nos angustiemos, ni nos aflijamos si vamos a tener pérdidas materiales, porque Dios puede dar mucho más que eso. Y yo no sé cuál es el desafío que estás enfrentando en tu vida. Si es un desafío que tiene que ver con una cuestión de salud, con cuestiones económicas, con cuestiones laborales, con relaciones familiares, con cuestiones de tu pasado o de tu presente o temores de un futuro incierto. Pero quiero decirte de parte de Dios lo que Dios dice: Dios puede darte mucho más que lo que podemos imaginar. Y particularmente quiero mencionar un pasaje en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 20, que dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria y la honra. Lo que dice este pasaje, lo vuelvo a citar, es que Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces creemos que nuestra oración tiene que ser una oración tan fervorosa y que tenemos que derramarnos en lágrimas y deshacernos delante de la presencia de Dios para que Dios preste atención a nuestra oración y para que Dios responda a nuestra oración, porque la estoy haciendo con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Y sin embargo, la respuesta a la oración no depende de la manera en que yo ore, depende de la voluntad preciosa y magnífica de Dios. Y Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces mi oración
solamente tiene que tener el condimento básico y fundamental de la fe. Creer que Dios está escuchando, creer que Dios me ama y creer que Dios quiere lo mejor para mí. De modo que cuando yo oro, simplemente dejar que las cosas sean como Dios quiera que sean, no como yo. Y decirle, Señor, que se haga tu voluntad, porque yo sé que tu voluntad es perfecta y que tu propósito es mucho mejor que el mío. Y que seguramente si yo te pido algo muy específico, pierda la oportunidad de tener algo mucho mejor que vos querés darme. Por eso, Señor, no te voy a poner parámetros, no te voy a poner límites, no te voy a decir lo que quiero que hagas en mi vida, simplemente quiero que hagas tu voluntad, porque sos poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo soy capaz de entender y de lo que soy capaz de pedir. Por eso, Señor, me humillo ante tu grandeza y tu soberanía. Me maravillo de tu amor, de tu gracia abundante. Y clamo a ti, Señor, para que mi corazón nunca dude de seguir esperando grandes cosas de parte tuya, porque podés darme mucho más de lo que soy capaz de pedir. Y yo quiero animarte y quiero desafiarte en esta mañana a que seas capaz de pedirle con confianza, con fe y descansar, entendiendo lo que entendió Amasías, que aunque había puesto muchísimo dinero, no dudó en dejar que ese dinero se fuera. Y si lees bien el pasaje, después te vas a enterar que aunque ese ejército de 100.000 hombres se fue sin participar y se fue con las 3,5 toneladas de plata, se fueron enojadísimos porque no los habían dejado participar de la guerra. O sea que se fueron con el dinero de Amasías y se fueron enojados. Pero a Amasías esto ya no le importaba, porque había entendido un principio espiritual mucho más poderoso, mucho más grandioso, que cuando Dios está en control, no importa lo que pase alrededor. Es un principio espiritual para tu vida, para la mía, para que confiemos, para que creamos, para que descansemos, para que alabemos, para que celebremos, para que dependamos constantemente de la bondad, de la voluntad perfecta de Dios. Y otra vez quiero invitarte a orar. Y antes de orar, insistir en decirte que aquí abajo está el número de celular, de WhatsApp, al que podés llamar o escribir por algún motivo de oración, por alguna inquietud, por algún deseo particular, por alguna necesidad de conversar particularmente. Ese contacto lo recibo directamente yo y respondo. Así que te invito, insisto en invitarte a que escribas allí. Y quiero invitarte a cerrar tus ojos y orar por esta prosperidad para tu vida. Amado Señor, una vez más, gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver en estos modelos, en estos ejemplos que nos has dejado a través de la historia, en tu palabra, que cuando estamos dispuestos a emprender cosas para ti, cuando estamos dispuestos a enfocar nuestra vida en ti y cuando estamos dispuestos a esperar grandes cosas de parte tuya, nuestra vida es prosperada. Yo quiero orar en esta mañana por cada persona que está escuchando este mensaje y que posiblemente esté luchando con diferentes adversidades para que pueda confiar de tal manera que pueda esperar lo mucho más que vos podés hacer sobre su vida. Y yo le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar allí. Te invito cada domingo a las 10:45, 11 menos cuarto, para que puedas participar de nuestros cultos.